Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En este video seguimos con la serie de videos del álbum del Mundial de Estados Unidos 1994. Esta es la parte final de esta serie de videos mostrando al grupo F. Y empezamos con la Unión Real de Fútbol de Bélgica. Aquí tenemos las eliminatorias. A Bélgica le tocó en el grupo 4 de Europa, calificando en segundo lugar con 15 puntos, por abajo de Rumanía, que sumó también 15 puntos, pero por diferencia de goles. Bélgica quedó en segundo lugar, aún así calificando. Esta selección fue dirigida por Paul Van Hims. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Bélgica en el primer partido contra Marruecos ganó 1-0. En el segundo partido contra Holanda ganó también 1-0. Y contra Arabia Saudita en el tercer partido perdió 0-1. Sumando un total de 6 puntos, calificando en tercer lugar como uno de los mejores terceros, enfrentándose en octavos de final a Alemania, donde perderían 2-3, quedando así eliminados en octavos de final. Y bueno, aquí tenemos el escudo de Bélgica con la corona. Es la Real Unión de Fútbol, un escudo muy bonito, a mí me gusta. Y empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Michel Preud'homme. Él fue titular en todos los partidos de esta selección, siendo considerado el mejor portero de la Copa Mundial. Ahora pasamos con los defensas. Medved, jugador del Brujas. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Holanda, entrando de cambio, y el tercer partido contra Arabia Saudita de titular. Continuamos con Grun, jugador del Parma de Italia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Arabia Saudita, anotando un gol en los octavos de final a Alemania. Y también fue capitán de esta selección. Continuamos con Albert. Este jugador fue titular todos los partidos, a excepción del primero contra Marruecos. Anotó un gol contra Holanda y también contra Alemania, sumando un total de 2 goles. Continuamos con Smith. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del segundo contra Holanda, donde entró de cambio. Continuamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Stylens, jugador del Club Brujas. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Van der Elst, jugador también del Club Brujas. También fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Bersabel. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Sifo, jugador del Mónaco de Francia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Ahora pasamos con Boffin. Este jugador fue titular contra Marruecos y contra Arabia Saudita. Contra Holanda no jugó. Y en los octavos de final entró de cambio. Continuamos con Emers. En el primer partido contra Marruecos entró de cambio. Contra Holanda fue titular. No jugó el tercer partido contra Arabia Saudita. Y en los octavos de final fue nuevamente titular. Continuamos con De Grijs. Este jugador fue titular solo en la fase de grupos. No jugó los octavos, anotando un gol a Marruecos. Ahora pasamos con los delanteros. Pasamos con el jugador Nilis. Fue titular contra Marruecos. Contra Holanda no jugó. Contra Arabia Saudita entró de cambio. Y en los octavos contra Alemania fue titular. Continuamos con Oliveira, jugador naturalizado, nacido en São Luís, Brasil. Jugador del Cagliari de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Ahora pasamos con Czerniatinski. Este jugador solo jugó los octavos de final entrando de cambio. Continuamos con Wilmots. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Arabia Saudita. Y finalizamos con el portero de Wild.
Este jugador sí fue a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno amigos, esta fue la participación de Bélgica, siendo eliminados en octavos de final por una poderosa Alemania. Sin embargo hay que resaltar que Brugman fue el mejor portero de esta Copa Mundial. Y bueno, como pudieron ver, solo 2 jugadores no fueron a este mundial y aparecen en este álbum, que son estos dos, Berzabel y Oliveira, que Oliveira era naturalizado. Pero bueno, continuemos. Continuamos amigos con la Federación Real Marroquí de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias. A Marruecos le tocó en el grupo B de África, calificando en primer lugar con 6 puntos. Esta selección fue dirigida por Abdellah Blinda. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Marruecos jugó el primer partido contra Bélgica, perdiendo 0-1. En el segundo partido contra Arabia Saudita perdió 1-2. Y en el tercer partido contra Holanda perdieron 1-2. Sumando un total de 0 puntos, siendo eliminados en fase de grupos. Y bueno, empecemos con el escudo. Miren, es el antiguo diseño del balón de fútbol, con la estrella marroquí en el centro y la corona. Un escudo más o menos. Y empezamos con los jugadores. Comenzamos con el portero, Asmi. Este jugador fue titular el primer y segundo partido. El tercero no lo jugó. Continuamos con el Hadrioui. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Naibet, jugador del Nantes de Francia. Fue titular contra Bélgica y contra Arabia Saudita. Contra Holanda no jugó. Ahora pasamos con Abrami. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Khalif. De igual forma no fue convocado a este torneo. Continuamos con Masbahi. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial. Sin embargo no disputó ningún partido. Fue banca. Continuamos con El Khalej. Este jugador fue titular en todos los partidos a excepción del primero contra Bélgica. Continuamos con los mediocampistas. Abdellah, jugador del Waregem de Bélgica. Este jugador fue titular en todos los partidos a excepción del tercero contra Holanda. Continuamos con Daoudi. Este jugador fue titular contra Bélgica y contra Arabia. Contra Holanda entró de cambio. Pasamos ahora con Samadi. Samadi contra Bélgica entró de cambio. Contra Arabia no jugó. Y fue titular contra Holanda. Continuamos con El Hadrioui, jugador del Angers de Francia. 1, 2, 3. Él solo jugó el primer partido contra Bélgica. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Hadji, jugador del Nancy de Francia. Este jugador fue titular contra Bélgica y contra Arabia y contra Holanda entró de cambio. Ahora pasamos con Boybout. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Holanda. Continuamos con Mohamed Chauch, jugador del Nice de Francia. Este jugador solo jugó contra Bélgica y contra Arabia, donde anotó un gol. Ahora pasamos con Fertout. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos con el Grisi. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Arabia, entrando de cambio. Y finalizamos con el portero, el Brasi. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bueno, cabe mencionar al jugador Nader, que él anotó un gol en el tercer partido contra Holanda, pero no viene en este álbum. Y de los jugadores que salen en el álbum y no fueron al mundial, tenemos a Abrami, a Khalif, Fertout y el portero el Brasi. Esta fue la selección de Marruecos, amigos.
anotando solo 2 goles y sumando 0 puntos. O sea, no hay mucho que destacar de esta selección. Y bien, continuemos. Continuamos con la Federación Neerlandesa de Fútbol. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias. A Holanda le tocó en el grupo 2 de Europa, calificando en segundo lugar con 15 puntos, por abajo de Noruega, que calificó con 16. Esta selección fue dirigida por Dick Advocaat. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Arabia Saudita ganó 2-1. En el segundo partido contra Bélgica perdieron 0-1. Y en el tercer partido contra Marruecos ganaron 2-1, sumando un total de 6 puntos, calificando en primer lugar. En los octavos de final se enfrentaron ante Irlanda, donde ganarían 2-0. En los cuartos de final se enfrentarían a Brasil, donde perderían 3-2, siendo eliminados en fase de cuartos de final por la que sería la campeona del mundo, Brasil. Y bueno, aquí tenemos el escudo, amigos. El escudo antiguo de Holanda. Y bueno, algo que mencionar. Este es su nombre original. Panini antes ponía en grande el nombre principal de la selección, del país. Y ya en los demás idiomas ponía la traducción. Su nombre original es Nederland. Sin embargo, en español la traducción sería Países Bajos. Pero en aquella época, erróneamente, lo llamábamos Holanda. Incluso Editorial Panini también cometió el error de ponerle Holanda. Sin embargo, Holanda es una de sus ciudades de ese país, o un estado, no recuerdo, pero sí, el nombre de Holanda es parte del interior de los Países Bajos, por así decirlo. Pero en aquella época, pues la mayoría del mundo lo conocíamos como Holanda. Y ahora empezamos con los jugadores. Comenzamos con el portero, De Goij, jugador del Feyenoord. Él fue titular en todos los partidos de esta selección. Continuamos con Van Govel, también jugador del Feyenoord. Este defensa solo jugó el primer partido contra Arabia. Pasamos ahora con Ronald Koeman, jugador del Barcelona de España. Él fue capitán de esta selección y también fue titular indiscutible. Pasamos ahora con De Wolf, jugador del Feyenoord. Él sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con De Boer, jugador del Ajax. Él fue titular en todos los partidos, a excepción de los cuartos de final contra Brasil. Continuamos con Frank Rijkaard, jugador del Ajax. Él fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Marruecos. Continuamos con Erwin Koeman, jugador del PSV Eindhoven. Él no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con los mediocampistas. Empezamos con Wouters, jugador del PSV Eindhoven. Fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final contra Irlanda por acumulación de tarjetas. Pasamos ahora con Wim Jonk, jugador del Inter de Milán de Italia. Él fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole un gol a Arabia Saudita y también anotándole un gol a Irlanda, sumando un total de 2 goles. Continuamos con Winter, jugador de la Lazio de Italia y naturalizado, nacido originalmente en Paramaribo de Surinam. Este jugador no jugó contra Arabia Saudita ni contra Bélgica. Fue titular a partir del tercer partido contra Marruecos. También en los octavos y en los cuartos fue titular, anotándole un gol a Brasil. Continuamos con Ruud Gullit, jugador del Sampdoria de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Bosman, jugador del Anderlecht de Bélgica. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial. Sin embargo, no disputó ningún partido, fue banca.
Continuamos con Mark Overmars, jugador del Ajax. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del segundo contra Bélgica, que entró de cambio. Fue considerado el mejor jugador joven de esta Copa Mundial, con 21 años. Continuamos con la estrella Dennis Bergkamp, jugador del Inter de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol a Marruecos, anotando un gol a Irlanda y anotándole un gol a Brasil, sumando un total de 3 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Ronald de Boer, jugador del Ajax. De Boer solo jugó el primer y segundo partido contra Arabia Saudita y contra Bélgica, y de ahí jugó hasta los cuartos de final contra Brasil, entrando de cambio. Pasamos ahora con Brian Roy, jugador del Foggia de Italia. Este jugador sí fue convocado, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y finalizamos con Snelders, jugador del Aberdeen de Escocia. Este portero sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido. Y cabe mencionar también al jugador Taument. Él anotó un gol en el partido contra Arabia Saudita, sin embargo no aparece en este álbum. Y bueno amigos, esta fue la selección de Holanda, los Países Bajos, teniendo una buena participación, llegando a cuartos de final, siendo eliminados por la que fue campeona de esta Copa Mundial, Brasil, contando con su estrella Dennis Bergkamp, jugadorazo de aquella época. Y bueno, también cabe destacar a Overmars, que fue el mejor jugador joven de esta Copa Mundial, con 21 años. Y también, bueno, sumaron un total de 8 goles. Esta selección también era candidata para ser campeones del mundo, pero bueno, se quedaron en el camino. Continuemos. Y continuamos amigos con la última selección de esta Copa Mundial. Aquí tenemos las eliminatorias. Arabia Saudita calificó en el grupo de Asia en primer lugar con 7 puntos. Y bueno, esta selección fue dirigida por Jorge Solari. Y aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Holanda perdieron 1-2. En el segundo partido contra Marruecos ganaron 2-1. Y en el tercer partido contra Bélgica ganaron 1-0. Sumando un total de 6 puntos, quedando en segundo lugar. En los octavos de final se enfrentaron a Suecia, donde cayeron 1-3. Siendo eliminados en fase de octavos de final. Y bueno, aquí tenemos el escudo amigos. El escudo clásico de Arabia Saudita, con la palma en el centro. Y bueno, comenzamos con el portero Al Dayea. Este portero fue titular en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Al Desari. Este jugador solo jugó el primer partido contra Holanda y el tercero contra Bélgica, entrando de cambio. Continuamos con Al Kalawi. Este defensa fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Al Hawat. De igual forma, este defensa fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Madani. Este jugador fue titular también en todos los partidos de esta selección. Y ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Amin. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Bélgica. Anotó un gol contra Holanda y también contra Marruecos, sumando un total de 2 goles. Ahora pasamos con Al Moainea. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Ahora continuamos con Al Muwalid. Este jugador fue titular contra Holanda y contra Marruecos. Contra Bélgica entró de cambio y también en los octavos de final entró de cambio contra Suecia. Continuamos con Al Mosa. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Al Temawi,
De igual forma, no fue convocado. Como pueden ver, estos dos jugadores de la misma estampa no fueron convocados a esta Copa Mundial. Continuamos con Mohamed. Este jugador fue capitán de esta selección y jugó solo el primer partido contra Holanda y el tercero contra Bélgica. Pasamos con los delanteros. Empezamos con Owairan. Owairan fue titular en todos los partidos, anotando un gol contra Bélgica, que es considerado el mejor gol del torneo. La verdad fue un golazo, muy similar al gol del siglo de Maradona en el Mundial del 86. Y bueno, ahora continuamos con Mehalel. Este jugador sí fue convocado a este torneo, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Al-Jaber. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Marruecos, donde anotó un gol de penal, y el cuarto partido, que fue en los octavos de final contra Suecia. Continuamos con Falata. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Al-Sadiq, que sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, cabe mencionar al jugador Al-Gesheyan, que anotó un gol en los octavos de final contra Suecia. Y bueno, amigos, esta fue la selección de Arabia Saudita, que hacía su debut en una Copa Mundial, haciendo un gran papel, la verdad, llegando a octavos de final, siendo eliminados por una generación dorada de Suecia. La verdad, sí jugó muy bien esta selección. Como debut fue muy bueno los árabes. Y bueno, como pudieron ver, Al-Muainea no fue convocado, al igual que estos dos jugadores que vienen juntos, Al-Mosa y Al-Temawi. Tampoco Falat fue convocado. Algo que destacar es que Owairan tuvo el mejor gol de todo el torneo. La verdad sí fue un muy bonito gol. Desde atrás de la media cancha recorrió todo ese camino hasta anotar un golazo al estilo Maradona. Y bueno, así finalizamos, amigos, este álbum de la Copa Mundial de 1994. Como les comenté al principio, en la parte 1, este álbum es un formato impreso, es una impresión en formato de revista, donde al final de la contraportada, aquí en esta parte, nos ponen los resultados de todos los partidos. Que incluso aquí hay un error en el partido de Bulgaria contra México. Sí empataron 1-1, pero en penales quedaron 3-1 y aquí le pusieron 6-5. Hay un errorcillo ahí de esta reimpresión, pero bueno, lo demás está todo correcto. A ver, ahora pasamos a la contraportada, que como en aquellos años Panini nos tenía acostumbrados a poner el mapa del país donde se organizaba el mundial, poniéndonos los puntos donde estaban las sedes. Aquí está San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Orlando, Washington, Chicago, Detroit, Nueva York y Boston. ¿Sí? Al ser una reimpresión en formato de revista, queda esta parte de abajo en limpio. En los álbumes originales vienen las banderas de cada país donde se hizo la venta de este álbum, con su respectivo precio cada país. Y bueno, vamos a hacer un último review general. Este fue un mundial con muchos acontecimientos que quedaron marcados en la historia. Fue el primer mundial de Estados Unidos. Aquí esta selección se dio a conocer en el mundo del fútbol. Aquí tenemos a Suiza con su estrella Shooter. La verdad, había muy buenos jugadores en aquella época. Tenemos a Colombia con el Pibe Valderrama, el número 10 de esa selección. Recordemos aquel acontecimiento trágico con el defensa Andrés Escobar. Quedó marcado en la historia de los mundiales. Pasamos con la generación dorada de Rumania, con el número 10, George Hagi, su estrella.
La verdad hizo muy buen papel esta selección. Continuamos con la que fue campeón del mundo, el tetracampeón Brasil, con su estrella Romario. No fue muy espectacular esta selección, sin embargo hizo muy buen papel. Algo que comentar es que Panini no era muy, ¿cómo les diré? Muy correcto en la imagen de los futbolistas, ya que por ejemplo aquí Bebeto no trae la playera de la selección, tampoco Romario. Pueden checar aquí los demás si la traen. Incluso Ricardo Rocha trae otra playera. O sea, Panini también no adquiría las fotos oficiales, o como les diré, o sea, conseguía lo que podía, pues los archivos de cada federación, las fotografías que mejor se vieran. Por ejemplo aquí con Rusia, vean aquí estos jugadores traen otra playera, traen una playera azul y los demás una playera blanca. O sea, no, o sea, adquiría lo que podía Panini, ya que en aquel tiempo pues era mucho más difícil conseguir este tipo de archivos para lograr hacer este álbum. La verdad no era cosa fácil, más si los jugadores no eran muy conocidos. Y bueno, aquí tenemos a Rusia, que fue su debut como nuevo país. Algo que resaltar fue Salenko, que fue el goleador de ese torneo con 6 goles. Tenemos a Camerún con su estrella Villic. Roger Milla, que se convirtió en ese momento en el jugador más veterano en anotar un gol, con 42 años. Tenemos a la generación dorada de Suecia, anotando 15 goles en todo el mundial. Increíble, quedando en tercer lugar de esta competición. Bien pudo ser campeones del mundo, pero bueno, así es el fútbol. Cabe decir que aquí no viene Kenneth Anderson, que fue la estrella de esta selección. Como ya lo comenté anteriormente, aquí sí le haría justicia un set de actualización. Tenemos a la poderosa Alemania también, que sorpresivamente fue eliminada por Bulgaria, de Hristo Stoichkov. Pero bueno, compitió muy bien Alemania con sus estrellas Matthaus, Klinsmann. Una, dos, tres. Que venían siendo los campeones del mundo en Italia 90. Pero bueno, aquí pasamos ahora con España. Una muy buena selección que pues se quedó a mitad del camino, teniendo estrellas como a Guardiola, a Hierro, a Luis Enrique, a Goicoechea. Pero bueno, tenemos aquí a los coreanos siempre participando en Copas del Mundo. Continuamos aquí con Bolivia, que esta fue una muy buena generación de Bolivia. Sin embargo, aquí en este mundial no sobresalieron para nada. Aquí tenemos a Nigeria, también, que debutaba en esta Copa Mundial, también logrando un buen papel. Y ya les dije que en ese tiempo pues Panini hacía esto de reducir a las selecciones más débiles en una sola página. Ya les expliqué anteriormente por qué hacían este tipo de formatos. Y bueno, aquí tenemos a la Argentina, que también era candidata a ser campeona del mundo. Venían de ser subcampeones en el Mundial de Italia 90. Sin embargo, el acontecimiento que pasó con Maradona del doping, pues la verdad los marcó y ya no se pudieron levantar. Porque la verdad sí tenía muy buenos jugadores como Batistuta, Simeone, Caniggia, Ruggeri y Maradona. Pero bueno, como les digo, así es el fútbol. Tenemos a otra debutante que fue Grecia, que esta fue la peor selección de este mundial, sin anotar goles, sin sumar puntos. Pasamos con otra generación dorada que fue Bulgaria, de Hristo Stoichkov, siendo también goleador de este mundial, anotando 6 goles. Ellos fueron los que eliminaron a México en octavos de final. Todos dirán que Bulgaria en este tiempo pues no se hace mencionar, pero en aquella época de los 90s era una selección muy poderosa. Continuamos con los subcampeones del mundo, Italia, siempre compitiendo a largas estancias.
Tenemos aquí a la estrella Roberto Baggio, que se convirtió en el hombre que murió de pie. Muy buen papel el de Italia en esta Copa Mundial. Pasamos con Irlanda. No hay mucho que resaltar de Irlanda, que todos sus jugadores jugaban en Inglaterra y aún así no lograron llegar a muy lejos. Pasamos con Noruega, también no mucho que destacar, el grupo de la muerte, el grupo E con estas selecciones. Sin embargo, México se pudo anteponer ante estas selecciones, quedando en primer lugar de ese grupo. Y pues como les digo, aquí empezó la maldición de México con el quinto partido. Este fue el último mundial de la leyenda Sánchez, ya veterano. Pero bueno, en ese momento aún no lo sabíamos, ¿verdad? Aún con jugadores locales hacíamos muy buen mundial, incluso mejor que en tiempos recientes. Aquí tenemos a Bélgica, también un papel moderado en esta Copa Mundial, teniendo al mejor portero de esta Copa Mundial. Tenemos a Marruecos, no mucho que resaltar de esta selección de Marruecos. Y aquí pasamos con Países Bajos, anteriormente conocido como Holanda en aquella época, con su estrella Dennis Bergkamp. También algo que resaltar al jugador Overmars, que fue el mejor jugador joven con 21 años de este torneo, haciendo un buen papel Holanda también, siendo candidatos a campeones, pero bueno, se quedaron a la mitad del camino. Y por último, pues Arabia Saudita, que hacía su debut, y un buen debut, quedando en octavos de final. Algo que resaltar fue el golazo de Guairán, que fue el mejor del torneo. Y bueno amigos, este fue el álbum del Mundial de Estados Unidos 1994. Algo que destacar también es que nunca utilizaron el logo oficial del álbum. Este fue el logo que utilizó Editorial Panini, incluso en las estampas también aquí en la esquina, USA 94. ¿Y qué les pareció amigos este álbum del mundial explicado a detalle con cada jugador? Ya que pues como recordarán, no todos los jugadores que salen en el álbum participan en el mundial. Panini lanza meses antes este álbum y se basa en los jugadores que tienen más actividad en las eliminatorias, pero a veces no todos llegan al torneo ya que se lesionan o el técnico al final decide recortar a algunos jugadores y bueno, quedan pendientes, pues no participan en el mundial y quedan inmortalizados en este álbum del mundial. Por eso quisimos hacer este review a detalle de cada jugador. Y es por eso que está dividido en varias partes. Bueno, en este video finalizamos este álbum de Estados Unidos 94. Continuaremos con el álbum del Mundial de Francia 1998. En este video es todo amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.